va y vuelve, va y vuelve, va y vuelve, va y vuelve, va y vuelve. ¡Uy! Es la hora. Vamos a estudiar el movimiento armónico simple. Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidos a clase. Hoy vamos a estudiar los movimientos periódicos. Un movimiento periódico es un movimiento que se repite de una forma recurrente a lo largo del tiempo. Un movimiento periódico es un movimiento que se repite de una forma recurrente a lo largo del tiempo. Un movimiento periódico es aquel que se repite de una forma recurrente a lo largo del tiempo. Un movimiento Perdonad que haga el chiste, ¿vale? Pero me sirve el ejemplo para ver cómo es un movimiento periódico. Un movimiento periódico es algo que se repite a lo largo del tiempo, es decir, es un movimiento que vuelve a reproducirse al cabo de un cierto espacio de tiempo. Como hemos visto al principio, nuestro reloj oscilaba un péndulo de izquierda a derecha y ese movimiento es el mismo movimiento derecha-izquierda, 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 que se repite a lo largo del tiempo. ¿Con qué cadencia? Pues dependerá del tipo de péndulo. Yo puedo calibrar o yo puedo construir un péndulo para que oscile con un periodo de un segundo. ¿Qué es un periodo de un segundo? Pues que haga una oscilación completa en un segundo. ¿Para qué me sirve eso? Me sirve para medir el tiempo. Medir el tiempo es muy difícil, pero medir oscilaciones es muy fácil. Si yo tengo el péndulo aquí y el péndulo va y vuelve, cuando vuelva al mismo sitio ha pasado un ciclo completo y ha pasado un periodo, ¿vale? Ese tipo de movimientos que al cabo de un ratito vuelven a estar en la posición donde estaban y después se vuelven a ir y vuelven a ir a la posición donde estaban, son los movimientos periódicos. El movimiento armónico simple o más es uno de los movimientos periódicos, el que vamos a estudiar nosotros este año, ¿vale? Entonces, un movimiento periódico no es más que aquel que se repite de una forma recurrente en el tiempo, de una forma regular. Se repite siempre de la misma forma al cabo del mismo tiempo, ¿vale? Es un movimiento repetitivo. ¿De acuerdo? Para estudiar bien un movimiento armónico simple o un movimiento periódico, me interesa definir lo que es el periodo y lo que es la frecuencia. Ya lo vimos cuando hicimos movimiento circular, ¿vale? Si os acordáis, el periodo no era más que el tiempo que tarda. Cuando veíamos el movimiento circular, decíamos que el periodo era el tiempo que tarda en dar una vuelta completa. Un movimiento circular que da una vuelta completa y vuelve a su posición de origen, podemos considerar que se empieza a repetir en el tiempo. Por lo tanto, el periodo en un movimiento armónico simple o el periodo en un movimiento periódico es el tiempo que tarda en repetirse el movimiento, ¿vale? El tiempo que tarda en repetirse el movimiento. Si volvemos al ejemplo de nuestro reloj que hacía derecha, izquierda, ¿vale? En ese movimiento, cada segundo hace un ciclo completo. Y así el mecanismo del reloj puede contabilizar que cuando parte de un punto y vuelve al mismo punto, ha pasado un segundo. Luego puede ir contando los segundos y así puede marcar los minutos y las horas, ¿vale? El periodo se medía en movimiento circular en segundos y en movimiento periódico o movimiento armónico simple también se va a medir en segundos, ¿de acuerdo? La frecuencia era el número de ciclos o el número de vueltas o el número de movimientos circulares que hacía en un segundo, ¿vale? Era el número de vueltas en un segundo. Ahora estamos hablando de movimientos periódicos que repiten ese ciclo. Cuando hablamos de movimiento circular pueden ser vueltas, pero en el ejemplo de nuestro péndulo no tienen por qué ser vueltas, simplemente son oscilaciones, vaivenes. Es decir, desde que se va de una posición hasta que regresa a la misma posición. Entonces, la definición de frecuencia para un movimiento periódico es el número de ciclos o repeticiones que hace en un segundo. Si la frecuencia en el movimiento circular se medía en hercios o segundos a la -1, en un movimiento armónico simple o en un movimiento periódico también se va a medir en hercios o segundos a la -1. ¿De acuerdo? Entonces, para empezar a estudiar el movimiento
armónico simple, necesito reforzar los conceptos de periodo y de frecuencia. ¿De acuerdo? Periodo, el tiempo que tarda en dar una vuelta completa o el tiempo que tarda en hacer un ciclo completo o una oscilación completa, un movimiento de vaivén completo. Y frecuencia es el número de vueltas o el número de ciclos o el número de oscilaciones o el número de vaivenes completos que va a hacer el movimiento durante un segundo. ¿Bien? Perfecto. Vamos a ver los dos ejemplos más típicos que existen de movimiento armónico simple. Los dos ejemplos más típicos que existen de movimiento armónico simple son un muelle y un péndulo. Los dos movimientos son movimientos recurrentes, son movimientos que parten de un sitio, pasa un rato y vuelven al mismo sitio. Os voy a poner aquí una imagen de cómo es el movimiento de un muelle. Si os fijáis en esta imagen, el movimiento del muelle va hacia un lado y hacia el otro, hacia un lado y hacia el otro, hacia un lado y hacia el otro. ¿De acuerdo? Y eso lo está haciendo de una forma recurrente. Vemos que el muelle pasa de una posición hacia la derecha del eje X y luego hacia la izquierda y luego hacia la derecha y luego hacia la izquierda de una forma repetitiva. ¿De acuerdo? Yo puedo intentar asociar ese movimiento con un movimiento circular asociado. Si os fijáis en la imagen, el movimiento de vaivén que va a derecha y izquierda lo puedo poner en paralelo a un movimiento circular y ese movimiento circular veo cómo está asociado con el movimiento de vaivén. ¿Bien? Puedo hacer lo mismo para el péndulo. Os voy a colocar aquí la imagen del péndulo. ¿Veis? El péndulo va oscilando a izquierda, a derecha a izquierda, y también lo puedo asociar a un movimiento circular de vaivén, ¿vale? Igual que asociaba el movimiento armónico simple del muelle. Los dos movimientos, tanto el del muelle como el del péndulo, son ejemplos de movimientos periódicos, de movimientos armónicos simples, que se repiten de una forma recurrente a lo largo del tiempo. ¿Vale? Bien, vamos a intentar estudiar la posición en un movimiento armónico simple o en un movimiento periódico a lo largo del tiempo. Para lo cual yo he establecido aquí una línea, un eje, entre dos posiciones va a haber un objeto oscilando. El objeto que podría estar ahí oscilando, pues no sé, podría ser un búho de madera colgado de una goma elástica que oscile arriba y abajo. Como este, por ejemplo. ¿Vale? Entonces yo tengo ahí un búho de madera y si yo lo estiro, puede estar oscilando en esas dos posiciones, arriba y abajo, ¿vale? Eso es un movimiento periódico, se repite. Viene aquí, sube, vuelve a bajar, vuelve a la posición central. Sube, baja, vuelve a la posición central. Sube, baja, vuelve a la posición central. Es un movimiento periódico, ¿de acuerdo? El búho puede estar ahí oscilando arriba y abajo. Voy a intentar asociar este movimiento armónico simple a un movimiento circular asociado, para lo cual voy a intentar pensar en que el búho puede estar en una posición cualquiera. Por ejemplo, el búho puede estar en esta posición. Ahí tenemos la silueta del búho y en esa posición, es decir, a esta altura, es donde teníamos a nuestro búho, que si lo quisiera asociar con este movimiento circular uniforme, estaría en esa posición de ahí. De manera que cuando el búho sube, es como si estuviera girando aquí así. Cuando el búho baja, está haciendo este movimiento. Baja, está abajo, sube y vuelve a estar aquí, sube y está arriba, está en el centro, está a la izquierda. ¿Vale? Veis que los dos movimientos son similares y son análogos. ¿De acuerdo? Entonces, si yo establezco que el búho está en esa posición genérica, puedo ver que el ángulo que forma con esa posición es phi, ¿de acuerdo? Entonces, el radio de esta circunferencia puede ser el que sea. Yo voy a establecer que el radio de la circunferencia es A. ¿Para qué? Para que coincida el tamaño que tiene desde el centro hasta uno de los extremos A con el radio de la circunferencia en la parte de arriba. Ahora veremos lo que significa A. A es la amplitud. La amplitud es la distancia que separa en un movimiento armónico simple la posición de equilibrio de uno de los extremos. ¿De acuerdo? Entonces, si establezco que este ángulo es phi y le aplico la definición de seno, yo puedo dibujar aquí este triángulo donde tendría
Esta altura la puedo llamar X para que coincida con el eje. No os liéis que sea la X horizontal o que sea la X vertical. Es solo una nomenclatura, es solo para nombrar. La podía llamar X, la podía llamar Y, Z, W, da igual, ¿de acuerdo? Así que yo puedo establecer que el seno de este ángulo, el seno de phi es cateto opuesto X entre hipotenusa, que es A, ¿de acuerdo? Así que la posición del búho en este movimiento circular viene dada como A por el seno de phi, eso es el valor de X en cualquier momento. Si os fijáis, la A pasa multiplicando al seno de phi y me queda que X es igual a A por el seno de phi, ¿de acuerdo? Así que ya tenemos asociado el movimiento armónico simple, que la posición con la que se desplaza el búho es X, con un movimiento circular con características similares. Tiene un radio igual a la amplitud del movimiento armónico simple, la posición viene marcada tanto en el movimiento armónico simple como en el movimiento circular como A por el seno de phi, y el tiempo que tarde en dar una vuelta será el mismo tiempo que tarde el búho en subir, bajar y volver a la posición de equilibrio. Porque como hemos visto antes, el tiempo, el periodo, es el tiempo que tarda en hacer una oscilación completa o el tiempo que tarda en dar una vuelta completa. Bien, si recordamos del movimiento circular la expresión de phi, ¿cuánto valía el ángulo barrido, este ángulo barrido, para un movimiento circular? Phi se podía calcular como omega por t, así que yo puedo poner que la posición del búho para cualquier momento es A por el seno de phi, pero yo puedo establecer que phi es omega t, ¿de acuerdo? Porque del movimiento circular sabemos que phi viene dado como omega t, ecuación del movimiento circular. Es verdad que el búho no tiene por qué partir del origen, no tiene por qué partir de aquí. Podría partir, en el movimiento podía partir de aquí y a tiempo cero salir de ahí. Si saliera de aquí a tiempo cero, implicaría que el phi sub cero, que cuando el tiempo valga cero, este phi no vale cero. Por lo tanto, a la expresión general de la ecuación de un movimiento armónico simple hay que añadirle el phi sub cero como desfase inicial. Phi sub cero como desfase inicial simplemente es el ángulo del movimiento circular asociado al movimiento armónico simple que da el desplazamiento del movimiento armónico simple asociado a ese ángulo, eso es phi sub cero, ¿de acuerdo? Una vez que ya tengo lo que es la ecuación del movimiento armónico simple, vamos a ver qué es lo que significa cada una de las variables que hay ahí, en qué unidades se mide y cuál es su significado. X es la posición. X es la posición en el movimiento armónico simple. Es decir, X es dónde está el búho en este movimiento entre 0 y más A, menos A y 0. ¿De acuerdo? Las unidades para X van a ser metros. A es la amplitud. La amplitud es la distancia que existe entre la posición de equilibrio y el máximo desplazamiento. Es decir, aquí o aquí, ¿vale? Este cachito de aquí es la amplitud. La amplitud también se va a medir en metros. El seno es el seno, no hay, es la función trigonométrica. Omega es la velocidad angular del movimiento circular asociado, y yo la omega la puedo calcular como 2 pi por f, siendo f la frecuencia de vibración. La frecuencia de vibración es el número de veces que el búho sube, baja y vuelve a la posición de equilibrio, sube, baja y vuelve a la posición de equilibrio por unidad de tiempo. ¿En qué unidades voy a medir omega? Omega lo voy a medir en radianes partido por segundo. Y phi sub 0 es el desfase inicial. El desfase inicial me va a marcar la posición de la que parte el búho.
o de la que parte el objeto que está oscilando. Si el búho parte de esta posición, tendría asociado un ángulo que sería este, rojo, que es 0 en muchos de los movimientos armónicos simples. Este phi sub 0, este desfase inicial, va a ser 0. ¿Por qué? Porque el movimiento parte de la posición de equilibrio. ¿Cuál sería el desfase inicial si el búho partiera de aquí, de uno de los extremos? Pues el ángulo asociado con ese extremo, que sería pi medios. Si el búho partiera de aquí, pues el ángulo asociado con este extremo sería 3 pi medios. ¿En qué unidades se va a medir el desfase inicial? Se va a medir en radianes. ¿Vale? Entonces, ya tenemos, bueno, me faltaría t. T es el tiempo. Y el tiempo se va a medir en segundos. ¿De acuerdo? Así que ya tenemos la ecuación para el movimiento armónico simple, en la cual x depende de t, la posición del búho en este eje que hemos llamado x va a ir variando con el tiempo según a, omega, t y phi sub 0. ¿De acuerdo? Pues nada, espero que con esto se quede más claro lo que es la ecuación y la forma de establecer la posición en un movimiento armónico simple. Y lo que vamos a hacer ahora es ver un ejemplo numérico. ¿Vale? Voy a borrar la pizarra y volvemos enseguida. Bien, pues os traigo un problemita numérico que nos va a servir para establecer la ecuación de movimiento en un movimiento armónico simple o periódico de un péndulo. Para no perder tiempo, os voy a copiar aquí el enunciado en la parte de arriba. Me dice que un péndulo tiene un periodo de oscilación de 0,4 segundos. T es igual a 0,4 segundos. Significa esto que será capaz de hacer una oscilación completa, un ir, volver y volver a la posición inicial en 0,4 segundos. También me dice que tiene una amplitud de 20 centímetros, o lo que es lo mismo, 0,2 metros. ¿Vale? Y también me dice que considere que el desfase inicial a tiempo cero es que parte de la posición de equilibrio, es x0. Es decir, que el desfase inicial está cuando x es 0, el tiempo vale 0. Esa es la otra condición que me dan. Yo he construido aquí un péndulo similar al de las condiciones de ahí. Me dicen que tiene un periodo de 0,4 segundos y que oscila entre 0, con una amplitud de 0,2 metros. Este péndulo va a oscilar entre menos a y más a con un periodo de oscilación de 0,4 segundos. La distancia que hay de aquí a aquí sería más 0,2 y la distancia que hay de aquí a aquí menos 0,2 metros, ¿vale? Que sería la amplitud. Y el tiempo que tarda en hacer este movimiento, el tiempo que tarda en ir, volver hasta aquí y volver a venir, este tiempo es 0,4 segundos. ¿De acuerdo? Me dicen que establezca la ecuación de movimiento. La ecuación de movimiento viene dada como x es igual a A por el seno de omega t más phi sub 0. Bien, conozco A porque me lo dan, no conozco t, pero puedo relacionar omega como 2pi partido por t. Omega también es 2pi por f, y f es la inversa de t. De manera que yo puedo conocer omega. Omega, si lo calculo, me quedaría 2pi partido 0,4. Eso hace un total de 5pi radianes por segundo. ¿De acuerdo? Entonces, 5pi radianes por segundo es omega. Me quedaría que x de t es igual a 0,2 por el seno de omega, que es 5pi, por t más phi sub 0. Como phi sub 0 es el desfase inicial asociado al movimiento circular de este movimiento armónico simple, lo tengo que sacar con las condiciones que me dan de inicio. Me dicen que cuando la x vale 0, a tiempo 0 la x vale 0. Es decir, que x sub 0 es 0,2 por el seno de 5pi por 0 más phi sub 0. ¿De acuerdo? Lo que he hecho ha sido sustituir x por 0. X sub 0 es 0. Cuando el tiempo vale 0, aquí pongo tiempo 0. Si operamos esto, el valor de phi para que el seno
de 5pi por 0 más phi sea 0, porque para que esta ecuación se cumpla se tiene que dar que el seno de phi sub 0, porque 5pi por 0 es 0, sea 0, phi sub 0 tiene que valer 0 radianes. Y ahora que tengo esa última condición, ya puedo establecer que la ecuación de movimiento para este péndulo es x, que depende de t, es igual a 0,2, que es la amplitud, por el seno de 5pi t más 0. ¿De acuerdo? Esa sería la ecuación que me va a establecer a cualquier momento de t dónde está el péndulo, dónde está colocado ese búho de madera. Vamos otra vez al ejemplo de nuestro búho oscilante que sube y baja y vamos a estudiar los 5 puntos característicos de un movimiento armónico simple. ¿Vale? Este búho va a pasar de la posición central hacia arriba, va a volver a pasar por la posición central, va a bajar abajo y va a volver a la posición central. Esos son los 5 puntos interesantes a la hora de dibujar un movimiento armónico simple. Cuando el búho está en la posición de equilibrio, cuando el búho alcanza la altura o la amplitud máxima, cuando el búho vuelve a la posición de equilibrio, cuando el búho baja a la amplitud mínima y cuando el búho vuelve a la posición de equilibrio. ¿Vale? Vamos a intentar asociar este movimiento y lo voy a ir representado también en el movimiento circular uniforme. Esto de aquí sería el movimiento armónico simple y esto sería el movimiento circular uniforme. En esta tablita vamos a ir marcando las 5 posiciones clave del movimiento armónico simple. Cuando el búho está en la posición de equilibrio, cuando el búho está ahí, el valor antes de empezar el movimiento, el valor de t es 0. ¿De acuerdo? Cuando el tiempo es 0, el búho estaría en la posición de equilibrio. Es decir, cuando el tiempo es 0, x en este caso sería 0. La posición en el eje X de oscilación del búho es 0. ¿De acuerdo? En este movimiento asociado al movimiento circular uniforme, el búho estaría en esta posición de aquí, ¿vale? Estaría ahí. Por lo tanto, en nuestro movimiento circular uniforme, al búho le tocaría estar ahí, en esa posición. Mientras que en nuestro movimiento armónico simple estaría colocado ahí. ¿De acuerdo? Esto de aquí es el 0, esto es más A y esto es menos A. Bien, ¿qué fase tiene el ángulo que forma este ángulo de aquí? ¿Qué fase tiene con respecto al movimiento circular uniforme? 0 también, ¿vale? Esta sería la posición de inicio del búho. El búho empieza a oscilar arriba y abajo, el búho empieza a oscilar arriba y abajo y cuando llega a la parte de arriba, cuando llega a esta posición, es otra de las posiciones clave para estudiar el movimiento armónico simple. Cuando llega a esa posición, el búho pasa de estar aquí a estar aquí arriba. Es decir, en el movimiento armónico simple, el búho lo que ha hecho ha sido pasar de 0 a más A. El búho ha subido aquí arriba. ¿De acuerdo? El búho estaba aquí y ha subido a la parte de arriba. En el movimiento circular uniforme es como si el búho al subir estaría asociado, va subiendo y se encontraría en esa posición de aquí. Es decir, en el movimiento circular uniforme el búho estaría colocado ahí arriba. ¿De acuerdo? ¿Qué tiempo necesita el búho para ir de aquí a aquí en el movimiento circular uniforme? Pues bien, sabemos que el periodo o t mayúscula es el tiempo que tarda en dar una vuelta completa. Por lo tanto, para llegar aquí, que es un cuarto de vuelta, el tiempo que necesita es t cuartos. El periodo partido por 4. ¿Bien? ¿Qué fase o qué ángulo habrá barrido el búho cuando llegue aquí? Cuando llegue aquí arriba, el ángulo barrido ya no sería este, que hemos pintado de rojo ahí, sino que sería este. El búho ha llegado y se ha colocado ahí, aquí arriba, ¿vale? El búho lo tenemos ahora en esta posición. Y aquí lo tenemos en esta posición. El ángulo que ha barrido para llegar ahí es pi medios. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es el valor de x para el búho en la posición de arriba? El valor de x es
más A. El búho está en el extremo de la amplitud, en este caso positiva. ¿De acuerdo? Tenemos nuestro búho aquí arriba, y ahora comienza el descenso, ¿vale? En ese movimiento. Y vuelve a pasar otra vez por la posición de equilibrio. En el movimiento circular, el búho, si siguiera girando, ahora estaría en esta posición, ¿de acuerdo? Si lo representamos en el movimiento armónico simple, si esto es 0, esto es más A y esto es menos A, el búho estaría ahora en la posición de equilibrio. Solo que estaría en la posición de equilibrio, pero va camino hacia abajo, ¿vale? Mientras que aquí va camino hacia arriba, ¿vale? Aquí en la posición 2 iba camino hacia abajo. ¿Bien? Entonces, si pensamos que el búho ahora está en esa posición y que lo tenemos aquí, ¿qué tiempo tarda el movimiento armónico simple y el movimiento circular asociado en pasar de aquí a aquí? Pues la mitad del periodo. T es el tiempo que tarda en dar una vuelta completa. Por lo tanto, hacer media vuelta va a tardar T medios. Y el ángulo barrido en el movimiento circular uniforme asociado al movimiento armónico simple sería pi, porque el búho pasa de 0 a esta posición, que es pi. En realidad el búho no gira, el búho sube y baja. Eso sería el movimiento asociado al movimiento armónico simple. ¿En qué posición de X se encuentra el búho? En la posición 0, en la posición de equilibrio. Si seguimos haciendo esto para el resto de las posiciones características, veremos que cuando el búho, después de subir, estar arriba, pasar por el centro y bajar, llega a la parte de abajo, está en esta parte de aquí, el búho en el movimiento asociado ya no estaría aquí, sino que estaría en esta posición de aquí, porque ha bajado hasta allá abajo. El ángulo que barre para llegar hasta ahí es 3/4 de vuelta, es decir, es 3 pi medios. El búho lo tenemos colocado en el movimiento armónico simple en la posición menos A, estaría aquí, y luego justo después de eso arrancará y empezará a subir para arriba, ¿vale? Si lo quiero representar en el movimiento circular uniforme, estaría en esa posición de ahí, y el desplazamiento, o X para el búho, en esta posición sería menos A, porque el búho está en la parte negativa del eje de la amplitud, estaría en la parte de abajo. ¿Cuánto tiempo tarda en dar 3/4 de vuelta? Pues tarda 3 t cuartos, 3/4 del periodo. Cuando el búho haya dado una vuelta completa, habrá completado una oscilación. Es decir, el búho habrá subido, habrá pasado por la posición de equilibrio, habrá bajado y habrá vuelto a la posición de equilibrio. Vuelve a estar en la posición de equilibrio, vuelve a estar en 0. El movimiento circular uniforme asociado a esta posición sería este. El búho ha hecho todo el recorrido y vuelve a estar ahí. Si yo lo represento en el movimiento armónico simple, el búho ahora estaría en la posición central. ¿Cuál es el ángulo que ha barrido para hacer un ciclo completo? El ángulo barrido sería 2pi, ¿vale? En radianes, que es el ángulo de dar una vuelta completa. ¿Y cuánto tiempo tarda en hacer una oscilación completa? ¿Cuánto tiempo tarda en hacer una vuelta completa? Pues tarda exactamente t, ¿vale? Estas son las 5 posiciones características que me van a permitir estudiar el movimiento armónico simple, ¿vale? Espero que me haya quedado un poquito más claro. Voy a borrar la pizarra y voy a poner un ejemplo con números para que quede todavía más claro. Bien, pues vamos allá con la aplicación numérica de los puntos característicos en un movimiento armónico simple. Vamos a utilizar el mismo problema que hemos hecho antes, os vuelvo a poner aquí el enunciado, ¿vale? Y antes hemos deducido que la ecuación de movimiento para este problema era 0,2, que es la amplitud, por el seno de omega, que es 5pi, por t, más el desfase inicial, o phi sub 0, que hemos deducido que era 0. Vamos a estudiar este movimiento en los 5 puntos característicos. Para lo cual lo vamos a estudiar a varios tiempos diferentes. ¿A qué tiempos? Pues lo vamos a estudiar a tiempo 0, lo vamos a estudiar también a tiempo
0,4, que es el periodo completo, lo vamos a estudiar a tiempo 0,2, que es la mitad del periodo, pero también lo vamos a estudiar a tiempo 0,1 y a tiempo 0,3, que son 1/4 y 3/4 del periodo. Es lo que habíamos puesto en la tabla teórica anterior, ¿vale? Lo estudiamos a 0, a t cuartos, a t medios, a 3t cuartos y a t, ¿vale? Entonces vamos a estudiar dónde está en cada uno de los momentos. El péndulo, nuestro búho, en este caso, está en la posición, aquí en la posición central, en el 0, es decir, el desplazamiento que ha hecho de momento es 0. Podemos comprobar que es 0. Si yo cojo con la calculadora y hago 5pi por 0, me quedaría que el seno de 0 es 0 por 0,2, 0. Por eso me sale ahí el 0, ¿vale? No he recorrido nada. Este 0 de aquí lo puedo deducir del dibujo o lo puedo sacar con la calculadora de aquí. 0,2 por el seno de 0 es 0. En el movimiento armónico simple de nuestro búho estaría colocado, aquí está el 0, aquí está el más a, aquí está el menos a. Nuestro búho estaría colocado en la posición central. Ahora se va a ir y se va a ir hacia la derecha, ¿vale? Entonces, el búho está en la posición central, es como si el búho estuviera colocado ahí, ¿de acuerdo? Si el búho está colocado ahí, en el movimiento circular, le tocaría estar aquí, ¿bien? El ángulo que ha barrido, si parte de esa posición, el ángulo que ha barrido es 0, todavía no ha empezado a moverse, es decir, el ángulo barrido es 0. No confundáis el ángulo que ha barrido con la posición del ángulo inicial, con phi sub 0, ¿vale? Este phi hace referencia al ángulo que ha barrido el búho. Aquí no se ve muy bien, pero en el segundo caso lo vamos a ver muchísimo mejor. Cuando el búho oscile y se vaya hacia la derecha, va a llegar a la posición de más a, va a llegar a esta posición de ahí, ¿vale? Eso lo va a conseguir en 1/4 del periodo. Cuando el tiempo es 0,1, si lo metéis aquí con la calculadora y hacéis 5pi por 0,1, me da 0,5 pi. Si tenéis la calculadora en radianes, hacéis el seno de 5pi por 0,1 y ese seno da 1 y el valor de x sería 0,2. Claro, 0,2 positivo. Me da numéricamente este valor y además cuando el búho oscile y se vaya hasta esa posición, tenemos del enunciado que la amplitud, que esta distancia vale 0,2 metros. El búho lo que ha hecho ha sido moverse hacia allá para colocarse en esta posición ahora, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el ángulo que ha barrido para llegar a esa posición? Ha barrido un ángulo de pi medios. El ángulo barrido es pi medios. Recordad que 2pi es una vuelta completa, pi es media vuelta y pi medios es 1/4 de vuelta. Si dibujamos el movimiento circular asociado a ese movimiento, el búho ha pasado de estar en la posición central a irse al extremo de la derecha. Si yo hago el dibujo del movimiento armónico simple, de menos a más a, el búho lo tengo ahora colocado en la posición de la derecha. Bien, el búho ahora que está en la posición de la derecha va a volver y va a regresar a la posición 0. ¿Cuánto va a tardar en hacer esto? Pues la mitad del periodo. Es decir, a los 0,2 la posición a la que está el búho vuelve a ser 0. ¿Puedo calcularlo deducido del dibujo o lo puedo calcular aquí? Si yo cojo con la calculadora y multiplico 5pi por 0,2 y hago el seno, estando la calculadora en radianes, me da que es 0. 0 por 0,2 vuelve a ser 0. ¿Qué significa esto en el movimiento armónico simple? Pues que el búho ha vuelto a la posición central, que en este movimiento circular asociado el búho ha seguido girando. Él no gira, pero en el movimiento asociado es como si estuviera girando y pasa a esta posición de ahí. El búho sigue haciendo su movimiento, se va hacia la derecha y vuelve hacia la izquierda y se coloca en esa posición de ahí. ¿Qué ángulo ha barrido el búho para pasar de esta posición a esta posición? Efectivamente, pi radianes, ¿vale? Ha pasado de esta posición a esta que son pi medios y a esta que son pi radianes. El búho sigue su camino y se va a la parte de la izquierda. Cuando se va a la parte de la izquierda,
el tiempo que tarda en llegar a esa parte son 3/4 del periodo, es decir, 0,3. Estos 0,3 en la posición a la que llega esos 0,3 es menos A, que hemos dicho que la amplitud es 0,2, por lo tanto llega a una posición de menos 0,2. El vuelo que ha hecho ha sido moverse hacia la izquierda y llegar a esta posición, ¿vale? O a esta posición. En el movimiento armónico simple ha llegado a esa posición de ahí, a la posición de la izquierda. En el movimiento circular asociado ha llegado a esta posición de aquí. Si os fijáis, esto es como una secuencia. Centro, derecha, centro, izquierda, va haciendo este movimiento. Y en el movimiento circular lo que está haciendo es terminar el giro. Si os fijáis, ha hecho arriba, derecha, abajo, izquierda. ¿Qué ángulo ha barrido para pasar de esta posición, que es la inicial, a esta posición, que es la posición que alcanza cuando han pasado 0,3 segundos? Pues ha barrido 3 pi medios, expresado en radianes. Y por último, el búho que estaba en la posición izquierda se va a la posición central, se queda en esa posición central. En la posición central, el tiempo que tarda en ir, volver y volver a la posición central es el periodo, es decir, es 0,4. Si cojo el 0,4 y lo pongo aquí dentro con la calculadora, me da que el seno vuelve a ser 0. 0,2 por 0 me da 0. Es decir, la posición con respecto a X, donde está el búho después de un periodo, vuelve a ser 0. Ha recuperado la posición de equilibrio. En el movimiento armónico simple le tocaría estar otra vez en la posición central, otra vez vuelve a empezar. Después de que se ha completado un periodo, volvería a empezar el movimiento, volvería a ser recurrente y volvería a repetir la misma tabla. Otra vez repartida el mismo periodo, es decir, 0,5, 0,6, 0,7 y 0,8, ¿vale? Si yo asocio esto al movimiento circular, ya ha terminado, ya ha dado una vuelta completa, vuelve a estar arriba y va a volver a empezar, porque un periodo después ha dado una vuelta completa y vuelve a estar otra vez ahí dispuesto a dar otra vuelta o dispuesto a hacer otra oscilación. ¿Cuál es el ángulo barrido para pasar de la posición inicial, dar una vuelta completa y volver a la posición inicial? Efectivamente, 2 pi radianes, ¿vale? Entonces, esto es un ejemplo concreto con números de cuáles son las posiciones más características de un movimiento armónico simple, que son siempre a tiempo cero, a la cuarta parte del periodo, a la mitad del periodo, a las 3/4 partes del periodo y al periodo completo, ¿vale? Espero que haya quedado un poquito más claro lo que es el movimiento armónico simple, cómo se determina la posición y cuáles son las posiciones características en este movimiento. Bueno, chicos, para cualquier cosa ya sabéis dónde me tenéis, me podéis escribir y cualquier duda que tengáis la intentaremos resolver. ¿De acuerdo? Venga, mucho ánimo con el estudio. Chao.